que vamos a estar teniendo la clase número 6 y vamos a estar hablando Ajá. sobre dos cosas, sobre funciones y procedimientos, que son dos cosas que si bien tienen como algo en común, como un parecido, tienen también una pequeña diferencia. Y Ok. son dos cosas que son bastante útiles en programación, digamos, ¿no? Que son muy usados. Entonces, lo que vamos a ver es primero las funciones, ¿no? ¿Qué son las funciones? Las funciones son, digamos, depende cómo le hagamos, ¿verdad? En algunos casos, las funciones son como unas pequeñas cajas mágicas que sabemos qué hacen, sabemos qué necesitan, pero no sabemos cómo funcionan. No siempre sabemos cómo las funciones hacen su trabajo, cómo funcionan. A veces sí y a veces no. Entonces, un caso de eso, por ejemplo, podría ser el print. ¿El print para qué sirve, por ejemplo? ¿Para qué lo usamos? Para Imprimir en impresión en pantalla. pantalla, Sí. más que nada, ¿no? Nosotros, ¿qué debemos ¿Verdad? darle a print para que funcione? Para que haga su trabajo. Pues el tipo de la variable que vas a imprimir. Sí, sí, tenemos que pasarle el formato o algún texto y la variable en todo caso. Ahora bien, nosotros no sabemos cómo funciona print. O sea, no sabemos cómo hace para pasar lo que nosotros le damos en pantalla, ¿no? ¿Qué proceso hace? Cómo lo transforma, cómo lo convierte, cómo hace que realmente salga en la pantalla. Nosotros estamos seguros que si le pasamos un formato y una variable, lo va a poder imprimir. O si le pasamos un mensaje, lo va a poder imprimir. Ahora bien, en este caso, nosotros no sabemos cómo funciona. Internamente no desconocemos. Pero sí sabemos qué necesita y qué hace, ¿no? En ese caso, es como les digo, en este caso es como, esta función es como una pequeña caja mágica, ¿no? Una caja negra, una caja que no se ve lo que hay adentro, pero sí sabemos qué es lo que hace. No cómo, pero sí sabemos qué. Entonces, eh, eso serían las funciones. Las funciones serían pequeños bloques de código que hacen algo, una sola cosa, que necesitan algún tipo de información y retornan o devuelven algo, ¿no? O hacen algo, además, ¿no? Esto parece igual al concepto de un programa, ¿no? Un programa tiene una entrada, un proceso y una salida. Es muy similar. Pero el tema de las funciones es que suelen ser un poco más chicas, menos complejas y suelen resolver una tarea puntual. La suma de dos números, la resta de dos números, la multiplicación de dos números, etcétera, ¿no? Suelen ser un poco más chicas, ¿no? Entonces, acá por ejemplo vemos la función sumar. En este caso decimos, bueno, sumar, ¿qué necesita? Necesita dos números para poder sumarlas, ¿no? Entonces, su proceso, por ejemplo, podría ser sumar esos números y qué es lo que retorna, qué es lo que devuelve, o qué es lo que calcula, ¿no? Lo que calcula podría ser la suma de dos números. Entonces, esto parece lo mismo que un programa, pero las funciones tienen algo en especial y tienen un enfoque en especial, digamos, que es las cosas que yo voy a estar usando o las cosas que yo voy a estar haciendo muy de seguido o muchas veces en mi programa, eh, los tengo que hacer funciones. ¿Para qué? Para en vez de escribir uno por uno cada función, realmente lo que hago es, le llamo a esa función y hace su trabajo, hace lo que sabe hacer bien, ¿no? Ahora bien, ¿qué ventajas, por ejemplo, podría traerme eso, ¿no? ¿Qué ventajas podría, además de escribir menos código, cuáles creen que serían la ventaja de usar funciones, por ejemplo? Principalmente ¿Te la puedo repetir generar muchas menos veces? código, ¿no? Reciclar código. Ajá. Pues, Sí. Lo genial, de hecho, es que nosotros no es tanto, además, digamos, de eso de no escribir uno por uno, por ejemplo, acá hago esto, acá hago lo mismo, acá hago lo mismo, en vez de escribir tantas veces eso, lo hago solo una vez y lo llamo. Pero eso no es lo más genial, sino que lo más genial es, imagínense que ustedes, por ejemplo, eh, ¿todos ustedes alguna vez trabajaron con Arduino, por ejemplo? ¿O no? Sí. mm, Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo,
la función, o ustedes tienen un sensor, ¿no? ¿Qué sé yo? Un sensor, por ejemplo, de infrarrojo, ¿no? Entonces, ustedes tienen una forma de leer ese sensor. Imagínense si ustedes hacen manualmente cada vez que necesitan leer ese sensor manualmente. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el día de mañana ustedes descubren que ese sensor necesita una calibración? Van a tener que, en cada partecita de cada código que pusieron, eh, modificar eso en todo el programa. Entonces, lo bueno de las funciones es que uno puede agrupar todo eso en una parte. Y el día que quiera hacer una modificación, que quiera cambiar algo, al cambiarlo en la función, ya lo cambia en todo el programa. Porque estamos hablando de una función, es decir, un bloque de código que se está usando, ¿no? Entonces, por una parte es escribir menos código. Segundo, ayuda muchísimo a mantener, digamos, el código, es decir, actualizar el código en ciertas partes y que esas partes actualicen todo lo demás del código. Eh, Otra cosa es, por ejemplo, ayuda a trabajar en equipo. Imagínense que nosotros tenemos un proyecto muy grande, ¿no? Entonces, podemos dividir esto por módulo, podemos dividirlo por funciones. Entonces, uno no necesita saber exactamente todo el código del proyecto para trabajar en la función. Por ejemplo, sería, si uno se encarga, qué sé yo, un proyecto, puede hacer, qué sé yo, el cálculo de un cálculo, una medición de un sensor, una medición de algo. Entonces, uno se fija, ¿qué cosas yo recibo? Recibo un número, recibo una string, recibo 3 números, lo que sea, ¿no? Y según eso, yo hago mi función, ¿no? Entonces, yo puedo entregar esa función al equipo y les digo, acá está, ¿no? Entonces, eso nos puede servir para, por ejemplo, dividir tareas, ¿no? Yo hago esta función, vos haces esta función, porque si escribimos todo el código de una vez, entonces no se puede, digamos, hacer una división de tareas, ¿no? No podemos decir, vos haces la primera parte, yo hago la segunda, vos haces la tercera, pero en división de funciones sí, uno, por ejemplo, se divide todo en tareas, en funciones, y uno va agarrando, digamos, yo hago esto, vos haces aquel. Entonces, la división de funciones es algo, una buena práctica, algo que ayuda muchísimo, digamos, a desarrollar programas o proyectos. Y es bastante útil, digamos, también para mantener o para que el código sea más legible, ¿no? Entonces, funciones que se hagan mucho, o sea, cosas o instrucciones que se hagan mucho, se convierten en funciones. Ahora bien, ¿cómo, por ejemplo, o cuáles son las partes de una función? Dependiendo del lenguaje, algunos usan, algunos no. Puede existir un prototipo. El prototipo es simplemente cómo especificar el nombre de la función, qué parámetros tiene o qué cosas va a recibir la función y qué va a devolver la función. Esas son las tres cosas fundamentales de una función. ¿Qué valor va a retornar? ¿Qué valor recibe y cómo se llama? El prototipo, la declaración, es lo que generalmente el compilador o lo que pasa en nuestro código a un lenguaje más abstracto de computadora usa para verificar nomás si no nos equivocamos en algo. Por ejemplo, si hacemos una función que devuelve un número y en la declaración, en el prototipo, dice que devuelve un carácter, entonces algo está mal, ¿no? O nos equivocamos arriba o nos equivocamos abajo, ¿no? Entonces lo hace como más rápido el chequeo. La definición de una función es simplemente decir qué voy a recibir también, es como lo mismo, qué voy a recibir, qué voy a retornar y qué va a hacer la función, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y la llamada de función es simplemente llamar a esa función. Por ejemplo, invocarle, digamos. Yo le paso los parámetros y él me calcula y me devuelve lo que me tiene que devolver. Entonces vamos a ver con un pequeño ejemplo en Replit. A tener dos números que vamos a sumar. Int A, que va a valer 6, y vamos a tener int B, que son dos números, digamos, que vamos a estar sumando. Int B es igual a 5, es decir, uno vale 6, uno vale 5.
Ahora bien, generalmente si vamos a hacer una suma o vamos a hacer un cálculo, generalmente vamos a hacer así. A más B, ¿no? Ahora bien, imagínense que sea algo más complejo, ¿no? Que no sea una suma, que sea un cálculo un poco más grande, una suma, división, multiplicación, resta, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que puede cambiar también. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de hacerlo acá, vamos a hacerlo en una función. Ahora bien, ¿qué cosas, por ejemplo, debería recibir la función para calcular la suma? Debería, por ejemplo, recibir los números, ¿no? Los números a sumar. Entonces, ponemos AB. Esta es la forma, digamos, de pasar parámetros, de pasarle las cosas. Son las cosas, pero entre comas. Ahora bien, dijimos que la función tiene tres partes. Tiene la declaración, que es el prototipo, que es como indicar qué retorna, el nombre y los parámetros. Ahora bien, ¿qué cosas va a retornar? Por ejemplo, si estamos diciendo que va a calcular la suma, ¿qué nos debe devolver la función? Nos debe devolver un número, ¿no? Entonces, indicamos int, lo primero que se ponga es lo que la función nos devuelve. Después, el nombre de la función. ¿Cómo se va a llamar la función? En este caso, dijimos que se va a llamar, por ejemplo, sumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sumar es el nombre. Ahora bien, ¿cuáles son los dos parámetros? Dijimos que vamos a sumar, entonces deberíamos recibir dos enteros, un entero y otro entero. Entonces podemos especificar así, int y int. Ahí, por ejemplo, estamos diciendo, int es lo que devuelve, sumar es el nombre, y estos son los parámetros. Puede tener 1, puede tener 0, puede tener 10, puede tener 20. Lo único que hay que indicar es el tipo. Y el tipo, cuando nosotros llamemos, que esto es la llamada de la función, significa que debemos pasarle los datos que coincidan. Si acá dice entero, entero, esto debe ser entero, entero. Si yo pongo un float, me va a dar un error, porque lo que él espera es un entero. Ahora bien, nos falta la definición de la función. La definición de la función es muy similar al prototipo. Escribimos qué nos devuelve, escribimos el nombre y escribimos los parámetros. Primero, ¿qué tipo de dato es? En la definición tenemos que poner qué tipo de dato es y un nombre que va a tener en la función. Por ejemplo, este puede ser número 1 y este, por ejemplo, puede ser número 2. Fíjense que los nombres de definición no necesariamente deben ser igual a lo que le pasemos. Lo único que debe ser igual es el tipo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, sumar estos dos números, ¿no? Entonces podemos crear una variable suma, y esto va a ser número 1 más número 2. Ahora bien, nosotros dijimos que acá tenemos que devolver un entero, ¿no? Entonces, la palabra para hacer eso se llama return. Return es de devolver, ¿no? Devolver suma. Ahora bien, lo que va a pasar acá es lo siguiente. El código se va a ejecutar de arriba hacia abajo. Va a decir A es igual a 6, B es igual a 5, y int suma es igual a el resultado de sumar. O sea, el resultado de la función sumar. Entonces, va a venir acá el programa y lo que hace es lo siguiente. Empieza acá de vuelta, de arriba hacia abajo y dice, bueno, acá vos me diste A, entonces número 1 es igual a A. Acá me diste B y número 2 es igual a B. Entonces yo voy a sumar. Int suma es igual a número 1 más número 2. Y return suma, es decir, devuelvo esto que acabo de calcular. Entonces, acá, por ejemplo, en vez de esto, se va a reemplazar por el valor suma. O sea, por esta suma de acá, que sería 6 más 5, 11, ¿no? Entonces, ahí se calcula. Acá les tengo una pregunta. Si vieron que yo les dije que ustedes no pueden poner dos veces int, es decir, si pongo int suma, no puedo tener otro int suma. Por ejemplo, si pongo acá int suma,
me va a marcar un error porque me va a decir acá, esto ya está declarado. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, yo no tengo problemas con esta suma, int suma, y con este int suma? ¿Con cuáles? Acá, por ejemplo, tengo uno que es int suma y acá tengo otro que es int suma. Porque yo, por ejemplo, no tengo un problema de compilación o un error. Porque están en diferente apartado. En la mayoría de lenguajes de programación, las variables eh, que se declaran entre llaves tienen algo llamado alcance. El alcance de una variable es el bloque y el bloque es las llaves. Es decir, una variable que se declare acá solo puede ser llamada acá. Es decir, funciona en cualquier parte de este código. Ahora bien, estos tienen sus propias variables que se llaman locales y estos tienen sus propias variables que se llaman locales. Es decir, acá yo puedo tener int a es igual a 6 y acá puedo tener int a es igual a 7 o a 8, a 7 por ejemplo. Son diferentes a y cada una existe solo en su bloque. Hay algo también que tienen que saber, es que las variables también tienen un tiempo de vida. El tiempo de vida de las variables que significa que, vieron que acá hay como una llave, ¿no? Ajá. Cuando se llega a esta llave, a la última llave, todas estas variables que se declaran son eliminadas, desaparecen. Entonces, hay dos cosas. El alcance es que las variables que se definen, como se declaran como entre llaves, solo pueden ser llamadas en ese bloque. Por ejemplo, si yo acá intento a es igual a más 6, no puedo, porque me dice que no se definió ningún elemento, ¿no? Si lo hago, por ejemplo, acá adentro, sí me va a dejar. Si lo hago acá, también me va a dejar, porque creé, digamos, acá, por ejemplo, tengo una A y acá tengo una A, que son diferentes A, no son las mismas. Ahora bien, ¿cómo funciona nuevamente esto, no? Entonces, acá, por ejemplo, en int suma se va a asignar algo. ¿Qué se va a asignar? Se va a asignar la suma, o de hecho el resultado que arroje esto. Entonces, acá, por ejemplo, se le está pasando A y se le está pasando B. Cuando las funciones se llaman, son llamadas, digamos, esos valores que yo les paso vienen acá. Entonces, en el mismo orden que yo les puse. En este caso, por ejemplo, número 1 va a ser A y número 2 va a ser B. ¿Por qué eso? Porque yo le puse A, B. Entonces, este es A y este es B. Entonces, ahí, por ejemplo, número 1 es A y número 2 es B. O sea, tiene el mismo valor. Se calcula una suma, o sea, hace algo, y se retorna algo. Entonces, lo que se retorna es lo que va a asumir acá. Si acá se retorna la suma, bueno, ahí va a ser la suma. Se va a reemplazar por el resultado. Así es como trabajan, digamos, las funciones. No sé si hay alguna duda con esto o hay algo que no les quedó claro. Yo quería preguntar. Sí, O sí, sea, prácticamente lo que pasa es que la primera parte es, digamos que es el main del programa, ¿no? O sea, sí, toda sí, la sí, parte. sí, sí, Todo lo demás que viene después, donde puedes ir poniendo funciones y funciones y funciones, sí, sí. Inclusive creo ¿correcto? que puedes. Sí, la función principal es la que se llama main. Ujú. Ok. Puede inclusive estar abajo, puede estar arriba, pero lo detecta, digamos, por el nombre. La que se llama main es la principal, la que es llamada la primera vez, digamos, ¿no? Ujú. Y todo lo demás nada más se llama en el momento que la mande llamar. No, no se va a ejecutar nunca jamás. Si yo, por Porque, ejemplo, acá borro esto, ¿no? si yo acá, por ejemplo, borro esto, nunca se va a llamar a la función sumar. Nunca.
solamente se va a llamar cuando hacemos el llamado, que es esto. Es escribir el nombre de la función y escribir, por ejemplo, los argumentos que te piden. En este caso es 1 y 2, dos números. ¿Alguna otra duda que tengan? Creo que no. Parece que no, Jesús. En el segundo bloque ahí donde llamas, bueno, donde pones int sumar, ahí sí está llamando, ese no me quedó muy claro, al sumar de arriba, aunque esté fuera de llaves. A ver, El de arriba, el de arriba, el de arriba. este. No, no, pero abajo, Ah, después de este. ese modo. este. No, el tercero. Haz de A cuenta ver, en el último modo. Esta Ahí es la sí. definición. En la definición es donde vos decís qué va a hacer la función. No, no le estás llamando. Estás diciendo, esta función hace esto. El único llamado acá es este de acá. Nosotros, por ejemplo, el prototipo es algo que te dice el compilador que lo escribas para que él chequee si vos no haces algún cambio o no escribís mal tu función, porque te va a avisar. Por ejemplo, si yo acá digo, yo recibo un entero y un float, él va a chequear que acá reciba un entero y un float. Acá me dice, hay problemas porque los tipos están mal, ¿no? Es un chequeo rápido. Entonces, si yo acá, por ejemplo, pongo float, me va a decir, ah, bueno, está chequeado, ¿no? Como este es igual a este, significa que en teoría está bien, ¿no? Entonces, este sirve como una forma de chequeo del compilador, del que hace la traducción. Entonces, este es el prototipo, se indica qué devuelve, cómo se llama y qué recibe. Acá es muy similar, también escribís qué devuelve, qué recibe, pero acá pones qué recibe y los nombres. ¿Cómo les va a llamar? Y estos nombres son los que va a servir para que vos escribas acá tu programa. Es decir, si acá vos ponías A y B, acá debías poner A y B. O sea, estos son los nombres que se van a manejar acá. No importa cómo se llamen acá. Es decir, si vos le pasas acá X y Z, no importa el nombre. Los nombres que importan son estos de acá. Entonces, esta es la parte donde vos pones qué hace cada función. En esta función yo recibo dos números, voy a hacer una suma y esa suma la devuelvo. Eso es lo que estoy poniendo ahí. Okay. Entonces, siempre que yo escriba sumar y le pase dos números, él va a hacer eso que le dije ahí. Entonces, les voy a pasar el link y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de meter algunas funciones. A ver, les voy a pasar el link por el chat. Ahí les paso. Por ejemplo, imagínense que yo quiero leer un número. Entonces, voy a decir, si yo quiero leer entero, ¿no? ¿Qué cosas voy a, primero, voy a escribir el prototipo, ¿no? ¿Qué me va a devolver la función leer entero? Un valor entero. Sí, entonces, por ejemplo, pongo un valor entero, ¿no? Entonces, fíjense que acá pongo int porque me va a devolver un valor entero. ¿Cómo se va a llamar la función? ¿O cómo dije que se va a llamar? Leer entero. Leer entero. Ahora bien, ¿qué va a recibir o qué debería recibir la función? Un entero. Un valor. No, o sea, vamos a leer del teclado, entonces puede ser que no necesitemos pasarle algún valor. Nos va a devolver un valor, pero nosotros no debemos pasarle nada. En este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que ahora tengo el prototipo, acá tengo la llamada, no faltaría hacer la definición. Y el objetivo es el siguiente, que yo, por ejemplo, devuelva un entero, el entero que se leyó por teclado. Entonces, ¿cómo por ejemplo podemos leer de teclado? Por ejemplo, ponemos intn
scanf porcentaje de n, ampersand n. Y acá, por ejemplo, un mensaje de imprimir, introducir un entero. Ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que, ¿qué dije que yo tengo que devolver, no? Entonces, debo devolver un entero. Entonces, devuelvo la n. Acá, ¿qué hice? Declaré un entero, emití el mensaje, hice el scanf y retorno n. Acá directamente pongo leer entero y acá puedo poner leer entero de vuelta. Entonces, acá, por ejemplo, hago la suma y acá, por ejemplo, puedo imprimir el resultado. La suma de porcentaje de y porcentaje de es porcentaje de. Entonces pongo A, B y sumo. Entonces, si ejecuto esto, me va a decir, fíjense que en mi código principal yo no puse introducir un entero. Entonces, lo que hizo es, en A iba a cargar algo. ¿Qué iba a cargar en A? Iba a cargar el resultado del entero. Entonces, para calcular eso tiene que venir el código acá. Y dice, bueno, yo declaro n, pongo el mensaje introducir entero y espero que me ponga algo, un número. Pongo 10. Y acá, por ejemplo, lee esa... A ver, perdón, conecto el cargador antes de que se apague. Estamos trabajando con funciones. Y por lo menos en este lenguaje y en otros similares, hay tres formas, o sea, hay tres cosas que hay que hacer, ¿no? La primera es escribir el prototipo. El prototipo es tener que indicar qué parámetro devuelve, qué parámetro devuelve, cómo se llama la función y además qué parámetros recibe. En este caso, int significa que va a devolvernos un número entero. Leer entero es el nombre de la función. Y si dejamos vacío, significa que no devuelve, que no le pasamos nada, que no recibe nada. Algunos, por ejemplo, ponen void, que significa vacío. Van a ver también. Ok. Entonces, en este caso, tenemos una función que lo que hace es leer un entero y nos devuelve ese entero. Entonces, para no poner, por ejemplo, acá scanf y todo eso, lo que vamos a hacer es ponerlo en una función. Ponerlo en una función que se llama leer entero, que nos va a devolver un entero que se leyó por teclado. Entonces, acá, por ejemplo, ponemos y dice introducir un entero. Lo que pasa es lo siguiente. Acá en INTA se le va a asignar un entero, pero el entero que se asigna es el resultado o lo que devuelve la función. Entonces el código viene en esta parte y declara una n, una variable n entera, pone introducir un entero y eso es lo que se nos muestra en pantalla. Entonces ponemos 10. Entonces acá lo segundo que pasó es que se leyó ese número y se retornó, se devolvió eso. Entonces, ¿cuánto se va a asignar en A? En A se va a asignar 10. ¿Por qué 10? Porque fue lo que se leyó y fue lo que se devolvió. Entonces, automáticamente esto se transforma en lo que se devuelve. Entonces, lo mismo pasa con B, por eso nos aparece introducción entero, ponemos 5. Y ahí, por ejemplo, poner la suma de 10 y 5 es 15, ¿no? Entonces, calcula bien. Nosotros acá no pusimos, como siempre hacemos, scanf, int tanto, int tal. No, pusimos leer entero. Y ahí nomás como que delegamos la responsabilidad, ¿no? Entonces, si nosotros miramos el código, acá, por ejemplo, se ve muchísimo mejor que siempre, ¿no? Se ve mucho mejor que ver scanf, printf, ¿no? Se ve un poco más, no sé si decir elegante o legible, ¿no? Pero se ve mejor. Entonces se ve más la lógica de lo que se hace y no tanto cómo se escribe en el lenguaje, digamos, que es esta, o cómo se hace, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Entonces, si la primera parte que tienes aquí, esto que está aquí Sí, marcado, ese es el prototipo. ese se llama prototipo. Sí. Este es el otro prototipo. Sí, estos dos son prototipos.
Y esto que está aquí es la función en sí, pero ¿qué le llamas el desarrollo? Es lo Esta que es le llamabas sí, esta es la definición la definición. de la función. Es donde uno escribe qué va a hacer. Ujú. Exacto. Este Y luego también. pasamos a otra parte, ¿no? ¿Cómo? Otra parte. Y después está el llamado a la función, que El es llama. como se le invoca, se le llama, digamos, Ajá. para que haga lo que tiene que hacer. Entonces, Ujú. esas son las tres cosas que tiene una función. Tiene el prototipo, que se indica qué devuelve, el nombre y cuáles son los tipos de argumentos. No viene el nombre, sino el tipo nomás. Después está la llamada, que es donde se le pasan todos los argumentos que dijimos que tiene acá. Y después está la definición. La definición es decir, qué va a hacer, o más bien cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, escribimos eso. Entonces, las funciones, lo que tenemos que hacer, o el objetivo de las funciones, es que echar responsabilidades a las funciones, ¿no? Si nosotros tenemos un código muy extenso o muy largo, un proyecto muy grande, dividirlo en funciones. Primero hago esto, primero hago esto, primero hago esto, primero hago esto. Y otra cosa es que tienen las funciones, es que como nosotros sabemos qué vamos a recibir y qué debemos lograr, es como un ambiente un poco más controlado, ¿no? Entonces, sabemos qué cosas pueden salir mal, qué cosas pueden salir bien o cómo debemos hacer, digamos, esa transformación, ¿no? Y como también les dije a los compañeros, imagínense que ustedes, por ejemplo, imagínense nomás que ustedes están haciendo este programa, ¿no? Y dicen, bueno, ahora en vez de leer por teclado, quiero que se lea de un archivo, por ejemplo. Entonces, imagínense nomás que ustedes hubieran hecho scanf, 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 scanf en todas partes. Entonces, si ustedes quieren cambiar la forma de leer, tendrían que cambiar en todas las partes que escribieron eso y sería muchísimo más largo. Entonces, en cambio, ahora, por ejemplo, cambiamos en esta parte y leemos de un archivo y ya está. O sea, todo nuestro programa se cambió la forma de leer. Entonces, generalmente las funciones sirven para pensar qué cosas, por ejemplo, podrían cambiar a futuro también y que no tengamos que modificar todo el programa, sino alguna que otra función. Entonces, la idea ahora es que, por ejemplo, si acá, por ejemplo, pusimos dos números, A y B, y los sumamos, la idea es que ustedes construyan otras funciones. Por ejemplo, restar, dividir, multiplicar, y hagan esas tres cosas. Hagan el prototipo, qué devuelve, cómo se llama y qué parámetros se les pasa. Hagan una llamada y, por ejemplo, qué sé yo, int resta y llamen a la función restar, ¿no? Y hagan la definición de la función. Entonces, si hay algún problema, si es que les marca algún error, les ayudo, digamos, ¿no? Para comprender mejor. Entonces, cada uno puede elegir nomás. La resta, división, multiplicación, potencia. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Lo vamos a hacer aquí mismo? ¿Ahorita? Sí, Pues sí, digo, sí. Sí, sí, ahorita. pueden hacerlo ahí mismo. Ok. Las variables van, Entonces, a ver, las variables van antes del main point. Existen dos tipos de variables. Realmente existen las variables que son globales y las locales. Las locales son todas las que van entre llaves. Las variables son las que generalmente se usan y se ponen antes del main void. Por ejemplo, si yo pongo acá, por ejemplo, suma, int suma. Acá lo que estoy haciendo es declarando una variable global. Esta variable la puedo usar acá, puedo usarla en cualquier parte. Entonces, en este curso estamos trabajando más con variables locales, digamos, que globales, digamos, ¿no? Las globales tienen como un uso diferente también. Y las globales, también hay que decir que las globales son variables que existen en todo el programa. Es decir, siempre están consumiendo memoria aunque no se usen. Por eso generalmente, si hay poca memoria, no es tan recomendable usar a veces variables globales, porque son variables que siempre ocupan espacio. En cambio,
como les dije, las variables que están entre llaves son variables locales y al llegar la llave final se eliminan de memoria, se limpian, desaparecen. Entonces no tienen un consumo tan elevado como las variables globales que van antes del main. Ok. Sí, perfecto. Bueno, entonces, a ver, Israel hacía división, ¿no? Sí, esa Entonces, división. acá vos pusiste división. Fíjate lo siguiente, la división puede ser que no sea entera también, ¿no? Sí. Entonces, Float. puede ser que no sea entera. Entonces, tu división debería devolver un float, no debería devolver un entero. Ok. Sí puedes recibir dos enteros, pero debería devolver un float. Entonces, si vos querés cambiar qué devuelve, tenés que ir al prototipo, tenés que cambiar en el prototipo, tenés que cambiar en tu definición. Float. A ver, ¿quién está haciendo la función que es de elevar? Yo imagino que Brand, ¿no? Sí, yo lo estoy haciendo. Ahí, por ejemplo, vos pusiste potencia es igual a pound número 1. Pero fíjate lo siguiente, para elevar a la potencia vos necesitas dos números. No puedes elevar a la potencia, o sí. Claro. Ah, Deberías La pasar la base. base y el exponente. sí, ocupo un poquillo de ayuda, es que no me acuerdo cómo era. Algo así se hacía, era. Sí, sí, sí. Pero necesitas dos números, ¿no? La base y el exponente. Ahora bien, el cómo es la instrucción de pound, posiblemente sea pound número 1, coma número 2. Posiblemente. Mm, Es decir, pound es una función que vos le pasas dos números. eh, Inclusive hasta podemos googlear, por ejemplo, si es que no nos acordamos, ¿no? Pound in C. Entonces, pound C es de una librería. Y fíjate, acá nos dice X a la I es igual a pound XI. Acá está el prototipo. Según esta página, por ejemplo, es así. Pound XI, entre comillas. O sea, que sería número 1, coma número 2 en tu caso. A ver, la batería del teléfono está baja. Ahora, la conecto antes de que... Bueno, a ver. En real creo que te falta una pequeña comilla, un paréntesis de cerrar. Bueno, a ver el de Brandt, ahí posiblemente se arregle el problema. Es número 1, número 2 y retorna un entero, sí. Bueno, a ver, vamos a mirar. El de Mari está bien, ¿no? A ver, el chat, parece que alguien envió un mensaje. Se me va el micrófono. Tranquilo, es real. No pasa nada. Nos A ver, falta, ahí en el main falta la de potencia, ¿no? sí, sí. Ahí también falta el prototipo. Sí, el de potencia está faltando. El prototipo. A ver, el de dividir. Acá en esta partecita. No. Espera. Está bien, está bien. Ya se corrigió. Pero lo que sí. Viste que la división
la edición recibe dos enteros, un entero y otro entero, y devuelve un float. Y en esta parte vos estás pasando dos floats y devolves un entero. O sea, sería al revés, ¿no? Devolves un float, pero recibes dos enteros. Y por lo tanto aquí también deberías de cambiar el entero por un float, ¿no? Sí, En o el sea, printf. sí, claro, acá por ejemplo debería ser un float el que se imprime. Bueno, a ver, vamos a chequear. Es decir, ahora vamos a ir por partes, no Israel. Vamos a hacer, o vamos a checar primero el prototipo, después vamos a chequear la definición y después por último vamos a chequear el tema de cómo se llamó, ¿no? Entonces, Llamada. vamos a mirar en esta parte, en la línea número 6. Esto es lo que se devuelve, lo que se calcula, esto es lo que recibe. Entonces, ¿qué es lo que debe recibir nuestra función dividir? Dos enteros, ¿no? Entonces, tenemos que poner un entero y tenemos que poner otro entero. O sea, son dos enteros. Ahora bien, ¿qué nos va a devolver la función dividir? Puede ser un entero, si es que es exacto, o puede ser un float. Entonces, en el peor caso es un float. Ahora bien, una vez que tenemos ya el prototipo, podemos irnos a nuestra parte de la definición. Acá nos tira un error porque el prototipo no coincide con la definición. Entonces, dijimos, devolvemos o calculamos un float. Y lo que recibimos es un entero. Acá me gusta el tema del casteo. Nosotros si hubiéramos dividido dos enteros sin casteo, nos iba a salir mal. Pero acá como pusiste un casteo, entonces la división va a salir bien. Acá usaste un float, acá pusiste float, entonces lo que vos guardas vas a guardarlo en un float. Está bien. Si hubieras puesto INT ahí, hubiera saltado algún error, digamos. O sea, no hubiera guardado los decimales. Y acá por último vos estás retornando la división. Ahora bien, acá faltó, si no me equivoco, una llave. La llave de cerrar, creo. Entonces la pongo ahí. ¿Y esto por qué aquí? Ese es el casteo. Es decir, yo lo que estoy haciendo es, este número entero lo estoy convirtiendo en float. Porque Ya. si, lo de la vez pasada, porque si no hubiera hecho eso, el resultado iba a salir entero. Es decir, si vos dividís Exacto. 6 dividido 4, en vez de salir 1,5, te iba a salir 1. Entonces, para eso está el float ahí. Y por último nos vamos a la llamada, ¿no? Vos tenés acá dos enteros, calculás y en qué lo debes guardar. Fíjate que hay Marcos. Ahí acepté a Marcos. No sé por qué no me deja deshabilitar la sala de espera. Es raro, pero parece que un pequeño problema. Bueno, y como les decía, si vos acá calculas un float, el resultado de ahí es float, según el prototipo, es float lo que va a salir de ahí. En donde vos tenés que guardar debe ser del mismo tipo. Si ahí tenés un float, tenés que guardarlo en un float. Porque si guardas en un entero, se van a perder los decimales. Entonces ponemos float. Ahora bien, acá nos da un error porque posiblemente el formato no coincida de algunos. Entonces vamos a ver. El primero vos estás diciendo la división de esto y esto es esto. Entonces, la división de los dos argumentos, o sea, los tipos de datos de esos dos son entero y entero, que sería A y B, ¿no? Entonces, eso es entero. Ahora bien, el último valor, división, es float. Entonces, este en vez de ser D, debe ser F. Ahí se va el Ya error. se arregló. Bueno, entonces ahí está arreglada la división. Ahora bien, elevar, lo que pasa acá es, eh, acá por ejemplo nos está diciendo declaración implícita. Una declaración implícita es cuando vos pones un nombre de función, pero jamás hiciste el prototipo.
Es decir, él no sabe de qué función le hablas. Él no puede chequear si esto está bien o mal. Posiblemente esa función potencia esté incluida en una librería que se llama mat.h. Posiblemente. Sí, ahí por ejemplo, ya lo reconoció porque está en mat.h, que es una librería que tiene cosas de matemática, tangente, coseno, seno, inversa de coseno, etcétera. Potencia también. Entonces, acá lo que se hace es, se recibe dos enteros, se devuelve un entero, y lo que se hace acá es, int potencia es igual a count número 1, número 2. De hecho, que este le está llamando a una función que calcula la potencia de una base a un exponente. Y una vez calculado lo devuelve. O sea, Entonces, esa función POW ya es una función como tal, sí, ¿no? esta es una función que existe y te calcula te calcula la potencia de dos números, de la base y exponente. Ya existe esa función. O sea, me puedo ahorrar esta parte, ya nada más poniendo Sí, allá sí, arriba sí. mandando. Sí, sí, Llamar. podrías llamar solamente a Pow y te va a funcionar. Era como para un ejemplo, digamos, ¿no? Sí, pero está bien. Entonces, acá, por ejemplo, para llamarle decimos, bueno, potencia es igual a elevar a y b. Entonces, voy a copiar este print para modificar más. Entonces, la potencia de la base a y el exponente del exponente de es acá potencia. Y entonces ahora podemos probar, ¿no? Podemos probar con dos números que sean relativamente fáciles de hacer. ¿Por qué acá nos da, por acá, no sé si esto es un error o... No, para mí que no. Entonces probamos. Ahí. Una llave, a ver, en algún lado falta una llavecita. A ver, a ver, a ver. Acá hay una llave de más. Ahí está. Probamos. A ver. Elevar. Ya introducir un entero. Fíjense que acá dice declaración implícita. Cuando te dice declaración implícita, significa que posiblemente el prototipo no se haya puesto. Si nos fijamos, no, el prototipo no se hizo, ¿no? Entonces, ponemos, devuelve un entero, recibe dos enteros. Ah, sí, cierto, no se puso el prototipo arriba, ¿verdad? Disculpe, tuve que ir a buscar las palabras. Tranquilo, Ariel. También estamos grabando estamos grabando la clase por ahí. Si te perdiste alguna parte, sin problemas. Entonces, acá, por ejemplo, cuando dice implicación, implicit declaration o declaración implícita, es que posiblemente el prototipo no se hizo. Hay lenguajes, o de hecho, el propio C a veces te permite desactivar esa pequeña comprobación, pero no es tan recomendable. Como les digo, nos ahorra a veces algunos pequeños problemas o a veces que ponemos mal una función sin darnos cuenta. Entonces, ese chequeo sí nos sirve. Oye, una cosa que ya no vi, ¿tú tecleaste el incluir la librería de MathH o se incluyó automática cuando mandaste llamar No, el... yo lo puse. O sea, Ah, escribí include. Y de hecho ajá. que acá te aparecen, ¿no? Yo Es puse que no sé dónde te aparece. include mat.h, que sería este acá. Puedo hacerle clic y ya no trae automático. Entonces, acá por ejemplo probamos y ya funciona. Nos pide dos números. Entonces ponemos 2 y 5. Entonces nos dice, a ver, ¿qué nos dice? Nos dice que la división es 0.40. ¿Está bien o está mal? Está bien para Sí. mí, ¿no? Ujú. La suma es 2 y 5 es 7. Está bien. La multiplicación 2 por 5 es 10. Y la potencia de la base 2 al exponente 5 es 32. Está perfecto. Entonces, con esto, por ejemplo, hicimos varias funciones. Hicimos eh, leer entero, que es una función que nos devuelve un dato leído por teclado, que es entero. Sumar, división o dividir, multiplicar y elevar. Entonces, con esto más o menos quedaron claros la parte de prototipo, declaración y llamado, ¿no?
Ahora, por ejemplo, vamos a estar viendo algo que se llama procedimiento. ¿Qué son los procedimientos? Una vez que quedaron claros, no sé si alguien tiene alguna duda con funciones o algo que todavía no queda claro de eso. Que es especial, que digamos es un requisito que entiendan funciones para entender qué son los procedimientos. Híjole, ahí sí no sé, no sé. Bueno, ninguna duda tan grave, ¿no? Entonces, ¿no? Como que más o menos se entendió la idea, ¿no? De prototipo, definición y llamado, que son las tres partes de cómo poner qué argumentos recibe, cómo especificar qué valor devuelve y cómo usarlo. Eso por lo menos se entendió bien, ¿no? Perfecto. Entonces, un procedimiento es... Ah, y después también les voy a pasar acá, por ejemplo, en el material había una pequeña imagen que no sé por qué no les mostré antes, donde, por ejemplo, acá muestra la declaración, la definición y más o menos cómo se llama, ¿no? La llamada y retorno. Ahora bien, los procedimientos es lo mismo que una función normal, es lo mismo que estas funciones, pero es un tipo de función que no devuelve nada. O sea, que no retorna, no calcula nada. No nos devuelve nada. ¿Qué, por ejemplo, podría ser una función que no nos devuelve nada? Por ejemplo, podrían ser, y van a darse cuenta, las funciones que nos devuelven algo las llamamos de una manera. ¿Cómo las llamamos? Las llamamos A es igual a esto. B es igual a esto. Y las funciones que no nos devuelven nada, los procedimientos, se escriben como se escriben, digamos. No sé si vieron que print, uno escribe print y sus argumentos, ¿no? Y print no devuelve nada. O sea, nosotros no estamos guardando ningún valor de print. Nosotros llamamos a print, lo llamamos y él hace lo que tiene que hacer, pero no nos devuelve nada. No nos calcula nada, por ejemplo. Acá tengo un ejemplo un poco más curioso y un poco más usando solo procedimientos. Les voy a enviar también el link para que lo vean. Eh, a ver, el chat. Ahí envié por el chat del Meet. Uy, Ese es un programa. ¿Cómo es real? Ah, ¿ya me escuchan? Sí, sí. Ya. Sí, te escuchamos. Medio bajo nomás, pero sí te ¿En el escuchamos. chat del Zoom? Sí, ¿En el del Zoom? Ah, ok, ya lo vi. sí, en el chat del Zoom y también voy a enviar en este de acá, por si. No, creo que es este de acá. Voy a enviar acá por si acaso. Es un programa un poco curioso, pero fíjense lo siguiente. Vieron que en el otro todos decían INT, INT, INT en esta parte, ¿no? En lo que devolvía. Fíjense que todos estos dice void, 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 void. Ese void significa que no devuelve nada. Y las funciones que no devuelven nada son procedimientos. Entonces, ¿ya todos están en el replit de eso? ¿O Ujú. ven mi pantalla? Sí, también. Perfecto. Entonces, fíjense Se que borró. acá dice void, 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 void. Los cuatro. Eso significa que son cuatro procedimientos. Son cuatro funciones que no calculan absolutamente nada. Que no nos devuelven nada. Y si se fijan en la forma de llamar, es algo particular. Acá, por ejemplo, digo dibujar RAPL. Pero yo no estoy poniendo INTA es igual a eso. Yo no estoy diciendo o asignando algo. Yo solamente estoy llamando al procedimiento. Simplemente eso. Estoy llamando a un procedimiento para que haga algo.
y para que no me devuelva nada. A mí no me interesa que me devuelva un valor numérico o un string o una cadena. Solo quiero saber, o sea, solo quiero que haga lo que tiene que hacer. Entonces, si se fijan, acá por ejemplo, ¿qué está haciendo dibujar árbol? Dibujar árbol tiene unas variables y está haciendo un procedimiento llamado dibujar, ¿no? Entonces, acá se le pasa algo, se le puede pasar algo a un procedimiento, pero el procedimiento sigue sin devolver nada, no devuelve ningún valor. Y esta función dibujar lo que hace es, con una especie de force, itera y va dibujando algunos asteriscos, ¿no? Entonces, fíjense que acá no hay un return. Esa es otra característica de un procedimiento. Un procedimiento no tiene return, porque justamente no devuelve nada. Y el return es lo que nos sirve para devolver algo. Entonces, acá por ejemplo, dibujar árbol se le llama dibujar árbol. Adentro de esa función, yo estoy llamándole a dibujar y al procedimiento base, que son dos procedimientos. Uno hace una cosa y el otro hace otra cosa, pero ninguno hace un cálculo y me devuelve eso. Entonces, si yo le doy play, le run, se fijan y acá dibuja perfectamente el árbol, ¿no? Entonces, es un poco raro, pero la diferencia es eso, ¿no? Las funciones calculan cosas, no las devuelven y usamos eso. Los procedimientos son justamente como se llaman, procedimientos. Es una serie de instrucciones que hacen algo y tiene un fin y se acabó. O sea, haces lo que, haces lo que necesitas hacer y ya está, se acabó, ¿no? No me devolves nada a mí. Entonces, no sé si queda algo claro acá, pero si vemos las tres partes que vimos, prototipo, en el prototipo todos los procedimientos van a ser void. No va a haber alguno que devuelva algo. Porque si devuelve algo es una función y no un procedimiento. Entonces ponemos void, el nombre y todos los argumentos que recibe. Un procedimiento sí puede recibir argumentos. No puede devolver, pero sí puede recibir. Un procedimiento en la definición también dice void porque no devuelve nada. Dice el nombre y los argumentos. Y en la llamada van a ver que un procedimiento nunca se iguala a algo. No es INTA, no. Es solamente el nombre de la función y los parámetros, si los tuviese. Como por ejemplo acá dibujar. Dibujar n. Solo eso. No tiene, por ejemplo, algo más, ¿no? O sea, no se le iguala o no nos devuelve nada. No sé si hay una duda con esto o alguien no entiende, digamos, la diferencia entre una función y un procedimiento. Que son parecidos, pero tienen unas diferencias. En este procedimiento sí entiendo la diferencia, pero también puede ser que este programita lo pueda yo variar de manera que no me lo haga 15 veces el dibujar, o sea, que me haga más alto o me lo haga más chaparro dependiendo de la n que le dé. Sí, o sea, en el La procedimiento, pido como un dato aparte, no lo pido dentro del procedimiento, sí. claro, vos podrías pedir, por ejemplo, como un argumento, cuál es la altura, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, un procedimiento sí puede recibir argumentos. Justo este no está recibiendo, pero si el de abajo mirás, este sí está recibiendo un argumento. Ajá. O sea, un procedimiento puede recibir parámetros, muchos, los que quieras, de diversos tipos. Pero lo que no puede hacer un procedimiento es devolver algo. O sea, no lo hace, digamos. Y si lo hace es porque es una función y no un procedimiento. Entonces, están esas dos diferencias. Un procedimiento no devuelve nada, no calcula nada, sí hace algunas cosas, pero no calcula y te devuelve un dato. Una función sí te devuelve algo, sirve para calcular algo y te devuelve un valor usando return. Las funciones usan return y los procedimientos no. Y los procedimientos usan void en la declaración de los parámetros, digo, de lo que devuelven. Y las funciones no usan void, usan algún tipo de dato.
un número, una letra, lo que sea. Entonces, ¿qué por ejemplo ustedes piensan así en general, ¿no? En alguna, imagínense que es, no sé si alguna vez usaron algún tipo de sistema informático que se usa para gestión o algo, ¿no? Pero, ¿qué piensan que ustedes podría ser? ¿O un procedimiento o una función? Así, ejemplos. Pueden tirar ejemplos de todo tipo, no de esto, ¿no? A ver, por ejemplo, yo tiro el primero, ¿no? Digamos, acá vamos a poner las funciones y acá los procedimientos. Si yo les digo imprimir ticket, ¿es una función o es un procedimiento? Es un procedimiento, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, decís que no es una función y sí es un procedimiento? Es un procedimiento porque no me va a devolver ningún valor, nada más me va a imprimir los Sí, datos. es decir, claro, así mismo. Ese puede ser un ticket de un cajero, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? así mismo. Si yo, por ejemplo, tengo un botón y le pongo, por ejemplo, calcular ventas. ¿Esto es una función? ¿Es un procedimiento? Una función. Una función. Sí, ¿por qué? Porque te calcula algo, te devuelve un valor. En este caso te devuelve las ventas. Te lo puede devolver, por ejemplo, en formato ya calculado todas las ventas, o te puede devolver las ventas individuales, digamos, el conjunto, ¿no? Pero te devuelve algo. Entonces, un procedimiento no te devuelve nada y una función sí te devuelve algo. Y esto es, así como yo les explico, literalmente así como les explico, esto es usado en así mismo, digamos, ¿no? Existen, si ustedes se van a otro lenguaje, van a ver también funciones, procedimientos. Hay lenguajes que se basan en programación funcional, que es en resolver problemas usando solo funciones, procedimientos, ¿no? Pero más basado en eso, ¿no? Y hay otros lenguajes que tienen ambas, y las dos son válidas. Eh, a ver, acá tengo un pequeño ejemplo, a ver si es que esto carga. Está cargando más, porque tiene un poco, muchas cosas, ¿no? Pero, a ver, Jesús, sí, una cosa que no me quedó clara ahorita en este ejemplo del arbolito, sí. cómo te ejecuta los procedimientos. También en el orden que los llamas del main, ¿verdad? Vamos a O hacer un sea, el seguimiento. main Sí, sí, sí. Vamos a hacer un seguimiento. es Acá, por ejemplo, la primera función que se ejecuta es el main. Entonces, el programa viene acá. O sea, quedamos con que la ejecución es secuencial, ¿no? Primero esto, después esto, de arriba hacia abajo, ¿no? Siempre. Entonces, la primera función que se llama es intMain. intMain llama a dibujar árbol. Entonces, el programa lo que hace es, se va dentro de esa función, acá, en dibujar árbol. Entonces, acá declara estas constantes, n, m y j, n es igual a 15, y llama a dibujar n. en, Entonces se a va en dibujar. dibujar n. Acá, por ejemplo, ahora va, esto valdría, en este caso valdría n que vale 15, y dice, bueno, tengo que declarar y x 2. Y acá hago un for. Este es un for doble, digamos. Bueno, un for que tiene dos fors adentro. Entonces, hago este for, eso se va ejecutando, ¿no? Después se va ejecutando el otro for. Y cuando termina este, vuelve así a iterar, ¿no? Es como una vuelta en círculos, ¿no? Va iterando un for, después otro, hasta que terminen todos. Cuando esto termina, vuelve a la función que le había llamado, que era esta. Dibujar árbol le había llamado, entonces esto vuelve ahí. En esa misma línea, pero abajo, en la línea abajo. Dice j es igual a 5 y acá float b hace un cálculo, n dividido 5.5. Y acá, por ejemplo, eso se le va a pasar a base. Base es, se le pasa a j y se le pasa a b. Entonces, la computadora se va a la función base. Y dice, bueno, a mí me pasaron, no sé qué valores son, j que es 5,
y me pasaron B, que es esto, ¿no? Que no sé cuánto sea el resultado, ¿no? Pero es B. Entonces, acá declaro Y, acá declaro X, acá yo tengo un doble for nuevamente, tengo acá un for y acá tengo otro, donde imprimo los asteriscos. Cuando esto termina, yo voy a la función que me llamó, es decir, el último procedimiento que me llamó, la computadora vuelve ahí, que sería en esta parte. Ujú. Y como vuelve, va hacia la línea de abajo, ¿no? Entonces viene acá y vuelve de vuelta en la función que le había llamado. Y como la función que le había llamado era esta, se va en la línea de abajo y termina. ¿Por qué? Porque el main termina, digamos. Pero espérame, no, aquí en todo esto no hay un return 0. Ah, sí, podría ser que... a ver. No sé si lo habré borrado sin querer. Pero generalmente return 0... O sea, el return 0 puede estar a veces implícito, pero ahí está. Puede ser que lo borré sin querer con la explicación. Pero entonces viene acá, cuando termina esto, se va en la línea abajo y hay dos formas de hecho de terminar un programa, digo, un proceso o un procedimiento. Uno es con el return y el otro es cuando la llave termina. Cualquiera de los dos se termina la función o el procedimiento. Ok, otra pregunta que tengo que como que siempre me confunde un poco. A esto o sea, se le llama una programación en bloques, ¿es correcto? ¿O no? ¿O es una programación secuencial? ¿O cuál es la diferencia? No entiendo ahí A esos ver, términos. una programación secuencial es realmente cuando, en este caso podríamos decirle que es una programación secuencial, porque primero viene esto, después viene esto, después viene esto, después viene esto y después viene esto. Así mismo como vimos que aunque estemos llamando a funciones, sigue un orden, de arriba hacia abajo. Ahora bien, hay otros tipos de programación, la programación orientada a objetos, la programación funcional, Ujú. eh, y otros tipos de programación que se basan, algunos se basan en cómo representamos los problemas o las soluciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, eh, si nosotros hiciéramos un sistema de facturación, por ejemplo, ¿no? Y lo tratamos con un enfoque orientado a objetos, nosotros no vamos a tener así funciones sueltas como estas, sino que vamos a tener persona, venta, detalle de venta, compra. Así van a ser como cosas asociadas según lo que vamos a resolver, ¿no? Por ejemplo, eh, podría decirse que es como programación estructurada o programación secuencial es lo que estamos haciendo ahora. Ok. Hay muchos tipos de programación. Esta es generalmente la que se recomienda aprender para, por ejemplo, saltar a otros tipos de programación como la funcional, que la funcional es básicamente todo de funciones, básicamente. Y las funciones, en el caso del funcional, es un poco más, es un poco más, te marea un poco más porque las funciones, viste que en este caso nosotros ponemos prototipos, definición y llamado, ¿no? En el funcional o en otros tipos de programación vos declaras ahí mismo el prototipo con la definición completo, todo en uno, en donde quieras usar. Y es un poco más complicado, digamos. Arduino, ¿dónde lo meterías? Estructurado, secuencial. Ok. Sí, porque de hecho el lenguaje que se usa para Arduino es un programa, digamos, un lenguaje basado en C. Por eso van a ver que acá, por ejemplo, hay muchísimas cosas que parece Arduino. El INTX, el INT tanto, el void setup, void loop, por ejemplo, ¿no? Van a ver que hay muchas cosas de C que están en Arduino. O sea, hay muchísimas similitudes. Las formas de hacer procedimientos, las formas de hacer funciones, la forma de hacer muchas cosas son las mismas, digamos. Ujú. Si acá, por ejemplo, a ver, estoy abriendo. O sea, una vez que ustedes entiendan los de funciones y procedimientos, van a verlo que en todos los lenguajes
existe. Por ejemplo, si yo me voy a... Acá, por ejemplo, tengo mi sketch de Arduino. Así, ya que estamos terminando la clase, vamos a ver algunas cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, entro en ejemplos y entro en cualquiera de estos, a ver, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, este, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá si yo abro esto, voy a ver una programación que es de la misma forma en la que yo programo en C. Fíjense que acá, por ejemplo, dice include stepper.h. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy usando una librería llamada stepper. Si yo, por ejemplo, acá, si se fijan, dice void setup. Entonces, posiblemente, ¿qué es void? Void es una función. No, es un procedimiento, no nos devuelve nada. Es una cosa que se hace y ya está, ¿no? Loop también es como un procedimiento, es algo que se hace, no nos devuelve nada y la característica es que se está constantemente haciendo. Y si se fijan, ¿esto qué es? El serial print ln, ¿qué es? ¿Un procedimiento o es una función? Es Es un procedimiento. Sí, esto es un procedimiento, esto Y es un este- procedimiento. Porque tira en pantalla. Sí, sí, así mismo. Todos de acá son procedimientos. Una forma de saber qué es función es, generalmente se iguala, se asigna. Ponen intn es igual a esto. Esa es la forma más fácil de reconocer una función. Pero una vez que uno, por ejemplo, sabe, bueno, esto es un procedimiento, esto es tanto, entonces sabe, digamos, cómo estructurar mejor un programa. Dice, acá viene un procedimiento, acá necesito una función. Sabes, digamos, cómo volver a reescribir ciertas partes para que sea más legible, digamos. Pero todo está en la teoría, ¿no? Si uno entiende, por ejemplo, qué es esto, porque, por ejemplo, hay personas también que importan esto y dicen, con esto funciona, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona, no? Bueno, posiblemente acá adentro tengamos, por ejemplo, muchos prototipos, tengamos muchas funciones, las variables, todo, ¿no? O sea, esto de hecho es un programa, una librería que alguien programó pensando en que otras personas puedan usarla, ¿no? Entonces, si miramos lo que hay en stepper.h, vamos a encontrar procedimientos, funciones y variables, digamos, muchas cosas. Y van a ver que, aunque no lo entiendan del todo, hay muchas cosas que tienen bastante sentido una vez que uno entiende bien lo que son procedimientos, funciones, variables condicionales, ¿no? Entonces, eh, como te digo, esto sí es programación como secuencial o estructurada. Hay otros tipos de programación, pero por lo menos la más común, la más genérica, por la cual generalmente hay que empezar a aprender o a saberlo bien, es la primera, que es la con lo que nació todo, ¿no? Que es la estructurada o secuencial. Ok. Y de hecho que otras programaciones, como la orientada a objetos y la funcional, también usan secuencial. O sea, adentro de sus objetos o dentro de sus funciones, vuelven a usar programación secuencial. Es decir, sí o sí es algo que uno tiene que saber. No sé si hay alguna duda o algo que de repente se oscureció más que esclarecer. No, 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 no. A mí siempre me conflictuaban todos esos términos que no los entendía, pero sí, me quedó claro. Sí, sí. Y de hecho creo que hay una clase, si no me equivoco, hay una clase. Hoy es la clase número 6, pero hay una clase que vamos a estar viendo, creo si no me equivoco, sobre los tipos de programación, o vamos a hacer más énfasis en ciertos tipos de lenguaje, para qué me sirve este, para qué me sirve este, cuáles serían, por ejemplo, unas posibles ramas, si no me equivoco, en la clase número 8, ¿no? Que, por ejemplo, hablamos de tipos de lenguajes, algunas características importantes, algunas diferencias que tienen y según aplicaciones, ¿no? ¿Qué lenguajes existen hoy en día y cuáles, por ejemplo, son más para cada tipo de cosas, ¿no? Para qué puede ser Python, para qué puede ser JavaScript, para qué puede ser Java, para qué puede ser C, para qué puede ser, etcétera, ¿no? Y ver, por ejemplo, cuáles son como las alternativas que existen y los tipos de programación.
Entonces, creo que ya estamos llegando o sea, a la hora a las 10, que es como el tope del curso. Y les quería mostrar, por ejemplo, este es, ya que sobran unos pequeños minutos, les voy a estar mostrando un proyecto en el que en el que estoy trabajando, de hecho, que es como un sistema de hecho, un sistema de facturación. Por eso de repente a veces tiro ejemplos relacionados a eso. Y que si ustedes, por ejemplo, si bien es en otro lenguaje que se llama Java, que es muy famoso, algo que les quería mostrar es lo siguiente. Yo les había mencionado al principio de la clase que una de las ventajas de usar funciones, ¿cuáles eran? Una, reutilizar código, y otra es que al cambiar yo el código de una función, eso afecta a todo el programa. Este Ujú. programa es un programa que, aunque no parezca, tiene 10.000 líneas de código. Entonces, Wow. las decisiones que uno tome pueden incrementar en gran medida la cantidad de líneas, o si, por ejemplo, algo cambiase, puede impactar enormemente en el código. Imagínense tener que cambiar una variable o algo y que eso tenga un error en 200 líneas de código, ¿no? Entonces, generalmente se trata de hacer o seguir técnicas o métodos que te permitan como ser modular, o sea, como que al mismo tiempo sean independientes las cosas entre ellas, pero al mismo tiempo que dependan de algo. Entonces, si yo cambio eso de lo que depende, por lo menos que todo cambie, digamos, como que se actualice de una buena forma, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo muchos métodos que son, por ejemplo, para conseguir datos de mi base de datos, ¿no? Entonces, yo en mi programa principal, estos son funciones, son todas funciones. ¿Cómo sabemos que son funciones? Porque acá, por ejemplo, por ejemplo, sería el nombre del método. Y esto es lo que nos devuelve, ¿no? Esto que nos devuelve una lista de clientes. Una lista de clientes, una lista de compras, una lista de proveedores. Entonces, yo utilizo estas funciones en mi programa, ¿no? Entonces, si algo cambia de cómo yo conseguir esa información, cambio acá y en mi programa completo ya cambia. Entonces, no es que tengo que, por ejemplo, eh, modificar muchísimas líneas de código, sino que lo hago acá y ya está. Tipo, cambio, por ejemplo, acá, cómo se llama una tabla, cómo se llama esto, y problema solucionado. Ahora bien, si se fijan, acá, por ejemplo, estos son 15 líneas, que uno dice, bueno, 15 líneas tampoco es tanto. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a escribir 15 líneas acá, 15 líneas allá, 15 líneas allá? Entonces, si yo, por ejemplo, me fijo en mi proyecto, ¿cuántas veces yo usé un método de 15 líneas y me voy a esta partecita, por ejemplo? Acá, por ejemplo, me dice que yo usé 63 veces. Entonces, bueno, uno dice 15 líneas no es mucho, ¿no? Pero 63 veces por 15 son casi 945 líneas. Entonces, parece poco. Y yo, por ejemplo, al principio pude haber dicho, bueno, escribo acá 15 líneas, total. Si hago una función, qué sé yo, voy a tardar más, ¿no? Pero en realidad no, me estoy agarrando muchísimas líneas de código en el proyecto. Entonces, las funciones nos sirven para ahorrar líneas de código y para, digamos, hacerlo más mantenible. Es decir, si yo cambio algo o actualizo, que se actualice en todo el programa. Y nos ayuda, digamos, a llevar proyectos que si no se irían, digamos, de las manos. Entonces, aunque este es otro lenguaje, estoy usando funciones, estoy usando procedimientos. Por ejemplo, si me fijo lo del ticket, el ejemplo que les di del ticket, ¿no? ¿Qué les dije? ¿Que era procedimiento o que era función? O sea, ustedes me dijeron, ¿no? ¿Qué era? Lo del ticket era un procedimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a la función que es imprimir ticket, fíjense lo siguiente. Yo que les dije, los procedimientos comienzan con ¿qué palabra? Con void. ¿Por qué? Porque no devuelven nada. Y acá hay
una función que es imprimir ticket y es void. ¿Por qué? Porque no nos devuelve nada. Simplemente imprime el ticket y ya está. Hizo su función. Eso nomás queremos. Entonces, esos mismos conceptos, que aunque parezcan teóricos, en realidad están aplicados en práctica, digamos, ¿no? Entonces, lo que se usa, ¿no? Una función no me devuelve nada, procedimiento. Una función me devuelve o me calcula algo, es una función. Entonces, acá simplemente yo que necesito para que me imprima, necesito la cosa, la lista de cosas que me imprima, o sea, que quiero que me imprima, y directo a imprimir. Entonces, más o menos para que vean que estas cosas que vemos de repente no es que es solo para C, es solo para C. Es el que se llama estructuras condicionales. Sí, y ciclos. En la tercera página creo que está el tema de la tarea. La primera es de Veo. condicional, la segunda es de ciclos con el tema de la sintaxis, de cómo se escriba y con un pequeño ejemplo de cómo se usa, ¿no? Perfectísimo. Para ponerme a chambear. Si no, se me va a olvidar ya cuando nos ponga a hacer algo más difícil. No, y justamente Israel decía que una de las cosas que él nota que es muy importante es el tema de la práctica. Que de repente él entiende bien, pero a la hora de practicar puede ser que se escapa un punto y coma, una llave, algo, una pequeña cosa. Y con la Sí, práctica sí. mantén. Y más que nada, muchísimas gracias por lo menos de mi parte a todos los que pudieron participar de esta clase.